Aquí de los estudios de agritotal.com, también de la revista chacra.com.ar, con esta transmisión en duplex de AM990 Radio Splendid entre el campo y la ciudad. Señora, tenía más preguntas. Sí, tengo muchas preguntas. El tema, hablamos mucho de retenciones, ¿no es cierto? Pero a ver, son, digamos, el monstruo de las retenciones. No, Fernando, estuvimos hablando afuera, por eso quiero que nos cuentes a todos un poco esto. ¿Por qué, o sea, son tan monstruos las retenciones o cómo las ven ustedes? Porque en algún momento, a ver, en el 2000 hubo retenciones, hubo muchas veces retenciones y nunca hubo semejante revuelo ni rechazo. ¿Por qué ahora? Hablar de retenciones es un tema complejo porque vos no puedes hablar de retenciones si no la ubicás en el contexto histórico. O sea, una cosa son las retenciones en el año 2001, en el año 2008 o en el año 2015. Sí. Una cosa es retener un porcentaje de un valor de $500 y otra cosa es retener el mismo porcentaje de un valor bruto de $300. Es decir, algunos porcentajes de retenciones se llevan una parte de la ganancia y otra parte, y en otro momento histórico, esas retenciones te pueden dar un resultado de pérdida absoluta. Que eso es lo que pasó en la protesta del campo del 2008, ¿no es cierto? Es decir, hay que ubicar bien en el contexto. O sea, en ese momento se planteaban las llamadas retenciones móviles, un verdadero desastre, un disparate total y absoluto, que bueno, no vale la pena volver sobre ese tema, pero el concepto de retenciones en sí, repito, a mí en lo personal no me dice nada. A mí las retenciones no me escandalizan ni me dejan de escandalizar. O sea, las retenciones las tenés que poner en un contexto de un plan económico. Entonces puede ser positivo o puede ser absolutamente negativo. Las retenciones en sí no es un proyecto económico, porque las retenciones están atadas, por ejemplo, a un tipo de cambio. ¿Qué es un tipo de cambio? ¿Es competitivo? ¿Está trazado? No es el mismo, no es lo mismo, para nada es lo mismo el tipo de cambio que teníamos con Néstor Kirchner que con Cristina Fernández. O sea, son dos cosas distintas. No es lo mismo la política económica que tenía Kirchner-Labaña que la política económica que tiene Fernández-Kicillof. No es lo mismo. Entonces, no se puede hablar de las retenciones en abstracto. Aisladamente, claro, atadas al tipo de cambio y a un proyecto económico. No es un cuco, no es bueno, no es malo. Depende. Raúl, como dirían los ingenieros agrónomos. Depende. Ahí tengo una pequeña discrepancia con Fernando. Yo soy anti-retenciones, pero reconozco, digamos, si uno puede ir a cualquier país del mundo a ver quiénes son los que aplican alguna suerte de retención y se da cuenta que los países productores, los países tienen esquemas tributarios que no necesitan las retenciones porque funciona bien el sistema tributario. Pero en esta emergencia yo creo que desde el punto de vista de la psicología del productor lo que le pegó más fueron el efecto del resto de las que nosotros denominamos restricciones cuantitativas, de los cierres de exportación, la apertura, los ROE, los cupos. Fíjense que a través de ese sistema se evitó la competencia entre la exportación y la industria molinera, entre sectores, pero además se evitó la competencia entre las empresas, porque los exportadores tienen asignado un determinado cupo que salen y lo consiguen, porque no tienen que competir ni siquiera entre ellos. Entonces, yo creo que lo que más pegó psicológicamente el desaliento es la imposibilidad de vender y todo el manejo arbitrario de lo que se llaman técnicamente las restricciones cuantitativas, ROEs, autorizaciones de exportar, periodos de embarque, anticipos de derecho de exportación. Esa inseguridad, eso le ha pegado más. Mucha gente, yo he oído decir, mira, si a mí me ofrecen un programa razonable de disminución de las retenciones, pero me quitan desde mañana las restricciones cuantitativas, yo adhiero, porque lo que más daño, miren, las retenciones, el efecto que tiene es bajar el precio FAS, lo baja del precio FAS de paridad, del precio FAS sin retenciones, el precio lleno. El primer efecto de las retenciones es bajar ese precio, pero el efecto adicional de las restricciones cuantitativas, los ROEs, es bajar aún más ese precio y hacer que el FAS real sea inferior al FAS de paridad. Y ese segundo tramo, 30, 20, 40, $50, la que la gente no se lo ha bancado
pues, no lo ha soportado, claro. Dice, no puede ser que me comen retenciones y además me estén robando la plata de esta manera. Así que yo soy anti-retenciones en general como sistema de asignación de recursos y demás, pero en esta emergencia creo que la peor valoración de los productores son las restricciones cuantitativas. Restricciones, Gustavo. Yo voy a quedar bien con los dos, estoy de acuerdo con ambos. En realidad creo que lo que plantea Fernando tiene mucha razón, o sea, estás hablando de un tipo de cambio de pronto hoy que todos asumimos que está con un retraso que no es menor. Entonces, si a eso le aplicas unas retenciones, te vas a un tipo de cambio real para el caso del trigo que no debe estar muy lejos de los 6,5, 6, 7, con lo cual en realidad es bajísimo. Si lo pensás en términos de soja, menos, 5 y pico, con lo cual entonces hay como una diferencia enorme. Pero también, obviamente, lo que plantea Raúl, digamos, sumado a lo que plantea Fernando, la cosa todavía es peor, porque si encima no te... Mira, yo estaba este viernes pasado en Balcarce, en una charla con productores, y algunos me decían, en realidad no me preocupa tanto el precio ya, si puedo venderlo. Claro. O sea, quiero venderlo el trigo. Y en realidad es justamente a partir de estas restricciones, estas limitantes que se generan desde el punto de vista de la intervención del Estado, donde encima te limitan hasta la posibilidad de venderlo. Entonces, bueno, es un mix que se transforma en algo que en definitiva le saca cualquier incentivo a cualquier productor. Seguramente. Incluso alguna de las cosas que yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto podríamos hacer los argentinos en materia de calidad de trigo, ¿no? Si el productor, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. El tema de calidad es un tema también que genera mucho debate, ¿no es cierto? No es la calidad. Cuando uno habla de calidad, algunos dicen es lo que falta. Entonces, algunos años cuando no hay gluten, por razones climáticas, la calidad es el gluten. Cuando el año acompaña y hay buen gluten, ahí la calidad es la proteína. Pero o el falling number o el W, pero evidentemente para hacer eso se precisa un mercado transparente, un mercado libre. Y cuando hablo de un mercado libre no me refiero al tema de si pongo o no pongo retenciones. Un mercado libre en donde uno pueda pactar tranquilamente y saber que si yo quiero vender en marzo, como decía Gustavo, puedo vender en marzo, y no que tenga que depender de un funcionario que nadie sabe cuáles son los parámetros que toma para decirle a un exportador tantas toneladas y al otro exportador tantas toneladas. No hay una explicación del manejo de la cosa pública. Y si hay oscuridad en el manejo de la cosa pública, uno tiene todo el derecho del mundo de pensar que hay cosas raras. De sospechar. Entonces, el funcionario tiene la obligación ineludible de ser transparente, no solamente de ser, sino de parecer. Y entonces tiene que informar por qué a uno le da 200.000 toneladas de exportación, al otro le da 50.000 y al otro le da 500 toneladas. Sería bueno que lo sepamos todos para evitar sospechas. Y eso lleva también a esos proyectos que uno puede decir, bueno, yo voy a hacer 1.000 toneladas de esta calidad. Además, convengamos una cosa, y creo que ahí estamos también de acuerdo, es una cadena la del trigo, y intervienen todos operadores. Yo siempre digo, no son ONGs. O sea, si cualquiera tiene posibilidades de hacer alguna diferencia, la van a hacer, ¿o no? Sí, claro. Ya sea exportador, ya sea industrial, o sea cualquier otro que esté en el medio de la cadena, va a tratar de maximizar sus beneficios. Entonces no le peguemos a lo de la cadena, no al chancho, sino al que le da de comer, ¿no? En definitiva. Raúl. No, y es importante la calidad porque con este desaliento, estos precios tan por debajo de lo que debieron haber sido los precios en condiciones normales, lo que ha habido también es una utilización de un paquete tecnológico muy inferior, ¿no? Y eso evidentemente en algún sentido explica una caída de la calidad que es independientemente del aumento brutal de los rendimientos y ese tipo de cosas. Hay menor paquete tecnológico incorporado al trigo, producto del desaliento y todas estas cosas que estamos comentando, y eso evidentemente influye en la calidad, sin duda. Sí, Moni. Horacito, no, digo si tenemos que irnos a una pausa o nos estamos 5 yendo. minutos finales. Ah, bueno, porque digo, sería bueno que cada uno dijera qué conclusión, qué le ha pasado con esta mesa, si quiere dar algún mensaje a los productores. Fernando. Bueno, obviamente, muchas gracias por la invitación.
Es un honor estar acá y lo hemos pasado muy bien, así que esperemos que se repita la invitación y estaremos. El mensaje, a ver, nosotros somos gente del campo, estamos en el campo, vivimos allá, y el que siembra de por sí es una persona optimista. O sea, nadie pone algo en tierra, con la inversión que eso significa, si uno sería pesimista. O sea, nosotros naturalmente somos optimistas de que vamos a cosechar y de que nos va a ir bien. Y con ese ánimo y ese espíritu invitamos a todos a Todo Trigo. Raúl. Bueno, cuando nosotros hicimos el primer a Todo Trigo en el año 2004, nos interesaba mucho de cómo producir, cómo utilizar nueva tecnología, la eficiencia, la calidad. Es decir, enfocábamos el tema en la función de producción y los mercados era un análisis adicional que lo teníamos que tener en cuenta porque sus señales indicaban la posibilidad de hacer más o menos producción. Después ha habido tanta intervención y tantas medidas que finalmente hemos estado hablando todo este tiempo de las medidas de intervención, la restricción, etcétera, y gran parte de A Todo Trigo tiene la función de producción, toda la parte tecnológica, cómo producir, cómo hacerlo bien, cómo utilizar las mejores tecnologías, la mejor combatir, la parte de sanidad, etcétera. Aspiramos a que si se eliminan se desmantelan estas medidas, poder en el futuro volver a reunirnos a Todo Trigo para hablar fundamentalmente de cómo ser más eficiente produciendo. Yo insisto, Horacio, con que es un año de inflexión. Me parece que estamos, digamos, esperando un quiebre en todo este tema de políticas y que va a ser muy positivo en la medida que se empiecen a levantar las trabas. Y no es en vacío, o sea, creo que lo vemos en los mercados de futuros y en la evolución de los precios de lo que va a ser la próxima cosecha y todavía mucho más sólidos aquellos del año siguiente, con lo cual me parece que es nuevamente una alternativa muy válida en lo que significa los cultivos de cosecha fina, ¿no? Porque en realidad eso también hay que pensarlo y hay que pensar la necesidad de seguir incentivando este cultivo en un marco como el argentino, donde el porcentaje de oleaginosas es totalmente mayoritario. Estamos hablando de un 70% de oleaginosas versus un 30% de cereales, que hace que, desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema, cada día la situación esté más compleja. Así que hay que apostar a esto y creo que no va a ser una mala opción, ¿no?, para este ciclo y los venideros. Bueno, les agradecemos mucho, los vamos a estar acompañando en A Todo Trigo el 29 y el 30 de abril allí en Mar del Plata con la señora Mónica de Michelis. El gusto, el agradecimiento, por supuesto, a la gente de agritotal.com, de revistachacra.com.ar. Así que nos estamos despidiendo, nos estamos yendo, recordándole, mañana tenemos micros anticipando qué va a pasar en Liniers a las 6 de la mañana, un poquito antes de las 9, y por supuesto la cita habitual en Radio Splendid AM990 a partir de las 6 de la tarde, señora. Bueno, yo también agradecerles a los tres por estar con nosotros, por debatir estos temas tan importantes, lo que le preocupa al productor argentino y a toda la Argentina, la producción de trigo tan emblemática. Y gracias por los conceptos, gracias por aclarar cosas, gracias por animarse, digo, por debatir, aún en una federación donde todos son parte. Bueno, no, vos estás, bueno, pero acompañás, obviamente. Bueno, claro, hemos tenido novedades hoy, ya pudimos detectar más o menos la edad que tiene. La edad. A partir de la Junta Nacional. Claro. Dentro de cadete barriendo. Que tengan una excelente noche, quedan ustedes con toda la programación de Radio Splendid y por supuesto compartiendo también agritotal.com, revistachacra.com.ar. Señora, será hasta mañana. Será hasta mañana, señor. Gracias a los oyentes por acompañarnos. Hasta mañana entonces. Chau. Chau.